Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y estás escuchando Replay, el daily de la Eurocopa que hacemos los de Play Fútbol. En este episodio 6 vamos a intentar explicar con Alex de Llano por qué Manuel Locatelli sigue siendo a día de hoy, 17 de junio, futbolista del Sassuolo. Ayer exhibición ante Suiza, marcó 2 goles, fue el mejor del partido en la victoria de Italia por 3-0 ante los suizos. Con Albert Murén nos fijaremos con especial atención en el Países Bajos-Austria que se juega hoy en 2 jugadores, De Jong y Alaba, los encargados de que sus equipos salgan jugando de manera académica desde atrás. Hablaremos de ello con Albert Murén y obviamente parte importante del programa de hoy la va a ocupar el gran partido de Gareth Bale con 2 asistencias en la victoria de Gales. Jugó Gareth Bale uno de sus mejores partidos con la camiseta de Gales. El balón para Gareth Bale, va a levantar el periscopio. Hoy que lo mete con el pecho Aaron Ramsey. Gol, 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 gol. Replay. El daily de la Eurocopa 2020 en Ser Podcast. ¡De Gales! Con Bruno Alemán. Es uno de los goles de la Eurocopa. Qué asistencia de Gareth Bale, qué control y qué definición de Aaron Ramsey. Fue el 0-1 en el día de ayer, ese gol que marcaba la selección de Gales para ponerse por delante. Vaya partido de zipizape de Gareth Bale y de Ramsey para darle la victoria y prácticamente la clasificación. Tendría que pasar algo muy raro para que Gales no se clasifique. Tengo por aquí a Alex de Llano. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Enseguida vamos con lo de Italia, que a nivel seguramente, pensando en el título, hay que creerse bastante hasta Italia y tú lo vienes defendiendo y enseguida te pregunto por ello. Pero zipizape, Bale y Ramsey, vaya partido de ambos. Bale pidiendo mucho el balón, centrando su posición, siendo el Bale más pasador que yo he visto nunca, me parece, filtrando una cantidad de pases tremendos. Ayudó la defensa de Turquía, evidentemente, y Ramsey siendo indetectable, que bien entraba, que bien se incorporaba desde segunda línea. Así llegó el primer gol. Tuvo algunas ocasiones más en el primer tiempo, pero la verdad es que fue una exhibición de los 2 jugadores, del Madrid y del de la Juve. Sí, además yo destacaría también el rol de Kiefer Moore a la hora de arrastrar, de atraer esas marcas, de crear ese espacio para que atacara Aaron Ramsey. Fue una colaboración entre 3 jugadores tan ofensivos y tan importantes para esta selección. Gareth Bale, por motivos obvios, el futbolista preferido por el 99,9% de los galeses. Aaron Ramsey, Mr. Eurocopa en Gales, ha participado en la mitad de los goles que ha marcado Gales en la historia de las Eurocopas. Ha dado 4 asistencias, ha marcado 2 goles y por lo tanto sabe todo el mundo que es un futbolista relevante en este tipo de situaciones. Y qué decir de Kiefer Moore, el delantero perfecto para Gales, ¿no? Un tipo de 1,95, viene de marcar además 15 goles en Championship con el Cardiff y un jugador que no teme ir al choque, que mete la cabeza en la turbina de un avión si hace falta, y lo demostró en el primer partido, en el que terminó sangrando por la frente, en el que se hizo una pequeña brecha, tuvo que ponerse la cinta, no tuvo miedo de rematar de cabeza. El saque de esquina desde la parte derecha, el balón tocadito, golazo. Marcó el gigante del Cardiff City. Marcó Kiefer Moore. Y luego en este partido también ha tenido un momento en el que ha sangrado, pero sobre todo sus acciones han sido muy determinantes sin la pelota y también a la hora de recuperarla. Era el primer defensor y es un gran valor de esta selección galesa, un futbolista Kiefer Moore que me gustaría destacar, ¿no? También dentro de lo que ha sido la exaltación de Aaron Ramsey y de Gareth Bale. Aaron Ramsey por fin ha aparecido, de Gareth Bale vimos un poquito en el primer encuentro, pero también, ¿no? Ha dado el pie, ha dado el do de pecho, ha fallado un penalti, pero aún así ha dado ese pasito hacia adelante que podían pedirle en Gales. 5 pases clave de Gareth Bale en el día de ayer, 2 regates completados sobre 4 intentos. En cuanto a duelos, ganó 8 de 12, que no está nada mal. Gran partido de Gareth Bale, que sí, ya lo decíamos el primer día, un Bale en el contexto de ese primer partido que tenía que contraatacar, que tenía que hacer 10 carreras de punta a punta de campo, no era sostenible. Y defender mucho, defender muy atrás. El Bale del partido contra Suiza no es sostenible a gran nivel. El Bale más instalado en campo rival, sin los centrocampistas rivales mordiéndole, defensas rivales mordiéndole, pues acabó firmando un buen partido y está la selección de Gales prácticamente clasificada. Pero hay que hablar de don Manuel Locatelli. Viene el ataque de Berardi que la puede poner, el remate por dentro. ¡Gol! ¡Gol!
narices, explícamelo tú si puedes, Alex, hace Locatelli jugando todavía en el Sassuolo? Hay que explicar la historia del chico que sale de la cantera del Milan, que todo el mundo le veía como un futbolista capaz de llegar a hacer algo importante en el Milan, pero no tuvieron paciencia con él. Le deciden traspasar, no ceder, traspasar al Sassuolo, y ahí De Zerbi le ha convertido en los 2 últimos años, Alex, en uno de los centrocampistas del momento en Europa. La influencia que tiene el Sassuolo, ¿no? El buen momento del Sassuolo, ya no solo a nivel de juego, sino también con jugadores que aporta, como Raspadori, que estaba en el banquillo en el día de hoy, futbolistas que han pasado Berardi, por su cantera. Berardi no nos lo dejemos, claro. que está... No, Berardi hoy ha sido absolutamente determinante a la hora de generar jugadas por ese lado derecho. Y qué decir de Locatelli, probablemente este verano o esta temporada haya sido la última en el Sassuolo. Se hablaba mucho de fútbol inglés, el rumor muy fuerte en las últimas semanas también era la Juventus, alrededor de 40 millones, pero un futbolista, Locatelli, que ha demostrado o que está demostrando por el momento, yo creo, ser la revelación del torneo, porque ocupa un puesto que a priori era de un titular, como Marco Verratti, que no está por lesión, y lo ha hecho con galones. Primero importante en salida de balón, cuando se organiza con 3 centrales la selección italiana y él está en paralelo con Jorginho, un futbolista que conduce, que hace vivir a Italia en campo rival y que además se ha compenetrado muy bien con un interior que también tendría a priori un rol de llegada, como era Varela, ¿no? Han combinado en ese segundo gol, y el primero también ha llegado con una magnífica maniobra para atacar el espacio que ha defendido mal Suiza, que ha permitido que se creara, y que Locatelli ha ido como un cuchillo, ha ido increíble, con una potencia increíble para terminar rematando esa pelota y hacer el 1-0. Yo te digo enseguida el mío, si quieres te dejo pensar. Te voy a preguntar en qué equipo verías, en qué equipo te encaja Manuel Locatelli. Yo, no teniendo el Manchester City un mediocentro súper instalado en la titularidad, yo creo que sería un jugador perfecto para Guardiola. No sé cómo lo ves tú y dónde le verías. A ver, yo creo que la posición suya sería muy la de Gundogan. El otro interior, depende cómo se posicione en el terreno de juego, muchas veces 4-2-3-1 con Kevin De Bruyne libre por delante. Yo en esa posición a Gundogan lo veo bastante asentado, pero es verdad que es un futbolista que puede dar ese salto perfectamente en cuanto a nivel de club, ¿no? Personalmente creo que la Juventus le sentaría bien. Es verdad que la Juve necesita fichar otro centrocampista más, para mi gusto, un centrocampista que pueda jugar por detrás de interiores como Locatelli, como Artur, como Bentancur, futbolistas de esas características, el propio Aaron Ramsey, y bueno, yo personalmente le veo en la Juve. No sé si la Juve también se puede permitir que se le escapen talentos, además nacionales, de esa forma. Veremos qué es lo que pasa con Manuel Locatelli. En el otro partido de la jornada ganó la selección de Rusia por 0-1. ¡Gol de Rusia, que estaba apretando en el tramo final del primer tiempo la combinación entre Miranchuk y Dzyuba? A mí hay un futbolista que me gusta mucho, que es Artem Dzyuba, que igual no es demasiado bonito de ver, pero cómo acumula balones en ese juego directo, luego con los pies es más hábil de lo que parece, mete la asistencia a Miranchuk en el único gol del partido. La verdad es que Dzyuba me parece ya desde hace tiempo un futbolista algo infravalorado, Alex. Totalmente, a mí me encantaría verlo en la Liga Española, verlo en Inglaterra, un jugador que, por ejemplo, preparándome la Eurocopa hace unos días, hace unas semanas, me vi un partido frente a Eslovenia, que creo que es el que él regresa después de esa pequeña trifulca que tuvo, bueno, trifulca no, esa pequeña filtración de un vídeo suyo, bueno, masturbándose, y él volvió a la selección, marcó un doblete, y el partido frente a Eslovenia suyo fue magnífico, y creo que le define como futbolista. Jugadores eslovenos rodeándole, intentando casi colgarse de él, y él se los quitaba de encima con facilidad y terminaba definiendo. Creo que lo ha demostrado en los 2 partidos. En este de Finlandia ha sido muy buena su actuación, ha estado a un puntito ya de convertirse en el increíble Hulk, de teñirse su piel de verde, porque realmente ha superado físicamente a todo el que osaba enfrentarle. Y qué decir de Miranchuk, ¿no? Un futbolista que pedíamos para esta selección rusa, que le costaba filtrar por dentro, que le costaba superar a equipos rivales, y Alexei Miranchuk tiene de eso, tanto con balón, a la hora de filtrar esos balones, de activar a gente, como por su propia parte generarse el espacio y ser una opción de pase, y ser una opción que atraiga marcas, ser una opción que pueda abrir también, ¿no? Esos espacios. En Finlandia creo que no era el partido ideal para ellos, no era un buen partido para ellos. Hubiese cambiado la película si el gol de Poyampalo hubiese subido al marcador, pero de todas formas esta selección tiene todavía mimbres, ¿no? Con Hradecki en la portería, que es un enorme portero, con los 2 delanteros que tienen, y ese férreo sistema defensivo, ¿no? Que alguna vez puede ceder, como ha pasado en el día de hoy, pero que es bastante fiable.
Abrazo, Alex, muchas gracias. Un placer, Bruno, hasta luego. Replay con Bruno Alemany. Decía mi compañero y amigo Miguel Quintana hace unos días que está siendo la Eurocopa de las salidas de balón, que la manera en la que los equipos intentan salir jugando desde atrás marca absolutamente el devenir de los partidos. Y hay dos jugadores en que en sus partidos de debut en esta Eurocopa tuvieron un papel especialmente preponderante en sus selecciones en este tipo de acciones. Hablamos de Frenkie de Jong y de Alaba, que hoy se enfrentan en el Países Bajos-Austria. Nos acompaña otra vez aquí en Replay, en Play Fútbol, Albert Moren. Hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, un placer. Dos jugadores que nos gustan muchísimo, que sé que compartimos gusto por ambos futbolistas y que han sido muy, muy importantes ambos, al menos en el primer partido, en la salida de balón tanto de Países Bajos como de Austria. Si te parece, vamos a empezar por la figura de Frenkie de Jong. Leíamos también un artículo en Panenka hace unos días. Estamos hablando de un de Jong con la selección de Países Bajos diferente, porque en el Barça jugar al lado de Busquets marca mucho dónde vas a jugar y qué cosas vas a hacer, pero De Jong sí que es el líder en la salida de balón, es el primer referente a la hora de intentar que Holanda salga jugando para la selección de Frank de Boer, ¿eh? Sí, sobre todo a nivel de jerarquía. Sergio Busquets en el Barça tiene una jerarquía a la que Frank de Jong se tiene que adaptar. En Países Bajos él es el capataz máximo del mediocampo, y ese jugador por el que pasan todos los balones, y ese jugador por el que pasan todos los balones que vienen desde los centrales. Es decir, no tiene esa figura de un pivote por detrás, o si la tiene la puede barrer sin complicaciones, y puede ser ese jugador que desde el inicio de la jugada, a veces incluso en la misma altura de los centrales, recibe el balón y lo hace avanzar, mientras todo el equipo un poco se conjura para darle equilibrio y para darle compensación posicional, porque Frenkie de Jong es un medio centro en ese sentido que se mueve mucho, un poco algo no muy habitual en esta posición tan posicional, valga la redundancia, y sí que pues De Roon, Wijnaldum tienen ese rol un poco de compensar los movimientos de Frenkie de Jong para que él pueda moverse libre y siendo el jugador que lidera la jugada prácticamente en todas las fases del campo. Messi otra vez para Jordi Alba, la jugada marca de la casa, saca el pase para De Jong, ahí está el hombre invisible, gol, 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 otra vez Frenkie de Jong. Es que le buscan en ese inicio de jugada, él es capaz de filtrar pases, pero sobre todo lo que marca las diferencias, yo creo, en el juego de Frenkie de Jong son esas conducciones en las que limpia rivales, salta líneas de presión, y es muy interesante lo que dices. A mí me ha parecido siempre un jugador que necesita un futbolista cerca que le compense, y evidentemente se ha tenido que adaptar en el Barcelona, jugar con Busquets y con Pedri. Hemos visto una muy buena versión de un De Jong muy diferente, muy llegador. En este caso con Países Bajos estamos viendo ese De Jong que baja abajo a pedirla, a intentar hacer que el equipo salga jugando desde atrás, que se permite el lujo de intentar llegar a 3/4 a través de conducciones, y sí que es fundamental los ajustes, para empezar con Países Bajos jugando con 3 centrales, que yo creo que tiene bastante que ver el hecho de que De Jong juegue así, y lo que decías, tener un perfil, decías Wijnaldum, pero también especialmente Martin de Roon, que compense y que esté muy pendiente a nivel posicional, pero pensando en una posible pérdida, de compensar ese tipo de acciones. Sí, porque es un poco lo que decías tú. De Jong no solo un pasador, sino sobre todo es un conductor, es un jugador que abarca mucho campo, que recibe abajo, pero termina arriba. De hecho, con Países Bajos estamos viendo algo también de esa versión que ha destapado en el Barça, de esa llegada, esa aparición en la frontal del área. ¡Ojo, Griezmann, el centro para De Jong! No es un Frenkie de Jong que termine en el primer escalón de medio campo, sino que no le importa asomarse a la corona del área, y claro, tratándose de un medio centro, de un jugador de medio campo que empieza muy atrás, eso implicaría dejar un vacío muy grande que en transición defensiva podría ser peligroso. En este sentido, tener ese jugador, ese contrafuerte, ¿no? Un guardaespaldas que cubre la posición,
es una figura que él siempre ha tenido en el Ajax y en la selección, y que en el Barça es verdad que Busquets igual ejerce un poco de ese rol, pero sí que el reparto ahí de importancias, incluso de espacios, es distinto. Luego también es verdad que esa versión ya de llegador, o sea, pedirle que salga desde atrás, que sea jugador que mete pases diferenciales. El otro día le metió muchos pases más que interesantes a Dumfries, que subía muy bien por el sector derecho, y luego además pedirle lo que hace muchas veces en el Barça, que es llegar teniendo en el equipo a Weghorst, siendo un futbolista que carga mucho el área, a Depay que no está de per se, ¿no?, pero que llega bastante también al área, incluso Wijnaldum, que acabó marcando el primer gol de Países Bajos. Al final igual es pedirle demasiado, y tampoco le conviene a la selección de Países Bajos. Que llegue alguna vez está bien, pero tener esa versión de llegador, yo creo que no le hace falta la versión de Frenkie de Jong, o no le hace tanta falta como al Barça esa versión de Frenkie de Jong llegador. Sí, sobre todo porque a la hora de perder el balón, como Wijnaldum también es un centrocampista de mucha presencia rematadora, al final el medio campo de Países Bajos queda con un solo futbolista. De hecho, lo vimos contra Ucrania, como es verdad que en ataque tenía un juego realmente rico, pero después cuando perdía el balón, a veces el rival encontraba más facilidades para transitar y para llegar al área, y es verdad que seguramente tener ese segundo centrocampista más anclado, más presente, teniendo en cuenta las otras opciones que tiene Países Bajos por delante, pues le vaya mejor a la selección de Frank de Boer. Pero de todos modos, teniendo Depay un rol tan libre, de que es verdad que parte como delantero, pero al final baja muchísimo a medio campo, casi misma altura que Wijnaldum o incluso por detrás, es verdad que en ese perfil del campo las llegadas que puede tener Frenkie de Jong encajan bastante bien con las del delantero. Estamos hablando de Jong, ahora hablaremos de Alaba. Veíamos, hay un hilo en este sentido muy interesante de Marco Rodrigo Azcue en Twitter, lo recomiendo porque te enseña varios momentos importantes de salidas de balón de muchas selecciones de esta Eurocopa en la primera jornada, y es muy interesante cómo se iba hacia el sector derecho Frenkie de Jong para recibir liberado, y para que esa salida de balón la pudieran hacer también los centrales, y no fuera él siempre el que tuviera que bajar cerca de la posición de los centrales. Hablamos de Alaba. Fue Alberto un futbolista muy importante. Para empezar, le habíamos visto incluso como extremo izquierdo en el partido previo a la Eurocopa con la selección de Austria, pero ante esa presión de los macedonios con dos puntas, decide jugar con tres centrales y meter a Alaba casi de director de orquesta, con esa posición de central que juega por el centro, pero todos los balones pasaban por el futbolista austríaco. Luego repasaremos el cambio de posición, pero ya empezó mandando muchísimo a Alaba en esta Eurocopa, siendo el jefe de operaciones, ¿eh? Sí, seguramente sea el nombre propio que más ejemplifica esta importancia que están teniendo las salidas de balón, no ya por su actuación, que también, sino precisamente por eso, porque es un jugador al que Austria puede utilizar en muchas demarcaciones del campo, y probablemente que su entrenador optara por colocarlo prácticamente como último hombre tenga mucho que ver con eso. A mí me llamó la atención porque probablemente en esta Eurocopa estamos viendo dos tipos de salida, así grosso modo, la salida con tres centrales, en la que son los centrales exteriores los que asumen más protagonismo. Pienso, por ejemplo, en Bélgica, que eso se vio muy claro en el caso de Alderweireld. Sí. Y después las salidas con defensa de 4, por llamarlo así, donde uno de los centrocampistas baja mucho a zona lateral, para que nos entiendan los oyentes, el caso de Locatelli en Italia, o incluso Frenkie de Jong, que en este caso no era salida de 4, pero tiene esa capacidad, ojo que con España, ¿no?, esas caídas a banda. Alaba fue una salida distinta en el sentido de que es una defensa de tres centrales, donde la pieza importante, la pieza capital es la central. Es ese David Alaba que desde el pase y sobre todo desde la conducción, arrancando desde atrás para sumarse a medio campo, le daba a su equipo, a Austria en este caso, pues esa salida limpia, ese superar el primer obstáculo que le presentaba el rival y poder encarar la jugada de ataque en ventaja. Luego, precisamente lo que decía, estamos viendo muchas selecciones que intentan que a través de los centrales de los lados salga el equipo jugando, y en la segunda parte sí que vimos a Alaba más en ese sector. Al final era un falso lateral izquierdo, casi más que un central zurdo, pero porque le vimos, por ejemplo, metiendo ese centro en una posición prácticamente de lateral que dio paso al segundo gol de la selección de Suiza, pero sí que le utilizó mucho en el sector izquierdo para poder salir por ahí, y además para que se incorporaran ese tipo de acciones, casi acompañando al carrilero en las acciones de ataque de Austria. Claro, yo creo que esa posición más decantada da dos ventajas en el caso de un jugador como
como Alaba. La primera es la que dices tú, que puede incorporarse al ataque más libremente, porque es verdad que si eso lo hace como el central que está en medio, digamos, si pierde el balón el equipo, el agujero es más grande, porque los otros dos centrales están muy abiertos y ahí queda un carril muy desprotegido para que el rival pueda atacar. Y la otra me parece el hecho de poder atraer hacia un lado del campo, siendo Alaba el protagonista en la salida, el rival tiene que decantarse hacia esa banda y por lo tanto, tanto en la banda contraria como en el centro es más fácil encontrar espacios, y para un equipo que en este caso, como era Austria, llevaba el protagonismo y la iniciativa con la pelota, siempre una de las tareas es encontrar esos espacios en campo rival, y la amplitud al final es lo que te los da o lo que te facilita que aparezcan. Si no hay un cataclismo, les vamos a ver a ambos en el Barça y en el Real Madrid, a Frenkie de Jong y a David Alaba la temporada que viene, y son dos de los jugadores que más nos llaman la atención en esa capacidad para hacer a sus equipos progresar en esa salida de balón, fundamentales en la selección de Países Bajos y en la de Austria, que se enfrentan esta noche. Queríamos hablar de la salida de balón de Países Bajos con de Jong y la de Austria con Alaba. Albert, como siempre, un placer, te espero aquí en el replay otro día. Un abrazo, gracias. Igualmente, Bruno, un abrazo. Replay. Y vamos con el menú de hoy. Ya sabéis que os preparamos toda la información de la jornada del día, fase de grupos, jornada 2 para diferentes equipos. Vamos a empezar precisamente con el partido que estábamos comentando ahora. Vamos a saber las novedades deportivas del Países Bajos-Austria, de ese partido que nos va a narrar Lluís Flaquey, que nos cuenta aquí Flaky las novedades. Hola Flaky, muy buenas. Hola Bruno, Países Bajos y Austria se enfrentan esta noche en el Johan Cruyff de Ámsterdam. Ambas selecciones saben que si son capaces de ganar su partido estarán ya en los octavos de final, puesto que ambas arrancaron con victoria en la primera jornada. Holanda se impuso con algún sufrimiento, pero se impuso 3-2 a Ucrania, mientras que Austria pasó por encima de Macedonia del Norte con ese 3-1 de la jornada inaugural. En lo deportivo, la principal novedad en la selección orange, el regreso de Matthijs de Ligt. Ha dejado atrás sus problemas musculares, queda ya a disposición de Frank de Boer, que no descarta utilizarlo incluso ya de titular esta noche. También será titular Memphis Depay, que ayer en rueda de prensa dejó claro que lo suyo con el Barça está a puntito de caramelo. En Austria la principal baja, la de Arnautovic, sancionado por un partido por UEFA tras el insulto que profirió a un rival macedonio tras marcar uno de los goles del partido del estreno austriaco. Este Países Bajos-Austria se juega a las 9 de la noche en el Johan Cruyff de Ámsterdam con presencia de unos 16.000 espectadores. A las 3 de la tarde arranca la jornada con un Ucrania-Macedonia del Norte. Están los dos prácticamente sin red. Ambos perdieron en la primera jornada, así que muy importante en ese grupo C ver qué es lo que pasa entre Ucrania y Macedonia. Novedades, Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, un Ucrania-Macedonia del Norte con necesidad máxima de victoria para ambos equipos que perdieron en su estreno. Ucrania plantó cara, aunque perdió por 3-2 ante Países Bajos, mientras que Macedonia del Norte cayó 3-1 ante Austria, aunque compitió hasta el final. En Ucrania, Shevchenko mantendrá el bloque de su estreno, posiblemente con un cambio, el de Sigankov por el lesionado Zubkov, un 11 liderado por Yarmolenko y Yeremchuk, que fueron los más destacados del domingo. Mientras, Angelovski podría repetir 11 en Macedonia del Norte con defensa de 5, con Bardi y Elmas en el centro del campo, y en punta Traikovski junto a la leyenda Pandev, que con 37 años marcó ante Austria el primer gol macedonio en una fase final de Eurocopa. Ucrania-Macedonia del Norte desde las 3 en Carrusel Deportivo. Y vamos a cerrar con el partido de las 6 de la tarde. Se enfrentan Dinamarca y Bélgica. Contamos las novedades que hay que saber del partido. Iván Álvarez, muy buenas. Hola, Bruno, ¿qué tal? Saludos desde Copenhague. Partido marcado este Dinamarca-Bélgica por un nombre propio, el de Christian Eriksen. Después del susto del pasado sábado, el jugador del Inter continúa en el hospital recuperándose y le ha pedido a sus compañeros que sigan adelante en la Eurocopa. Eso es lo que van a intentar hacer los daneses, que están obligados a sumar contra Bélgica tras la derrota en el debut ante Finlandia. Los de Roberto Martínez son los favoritos para liderar este grupo B. Asustaron goleando en el estreno 3-0 a Rusia, y si ganan sellarán la clasificación para octavos de final y se confirmarán como una de las máximas candidatas al título. La duda en el 11, la de Eden Hazard, disputó 18 minutos en el debut y su entrenador dice que Hazard está preparado para jugar más, pero no aclara si lo hará desde el inicio o entrará en la segunda parte. El Pichichi Lukaku, que amenaza el futuro danés en la Euro, este Dinamarca-Bélgica, Bruno, a las 6 de la tarde en el Parken de Copenhague, con arbitraje del holandés Kuipers, y por supuesto lo narraremos en Carrusel Deportivo.
Pues ya sabéis el menú para el día de hoy. Mis 3 apuestas, lo vamos a hacer siempre, ¿eh? Voy a apostar por 3 jugadores de cara a estos partidos. En ese partido de Ucrania contra Macedonia me quedo con Malinovski, esa zurdita. Además, si lo tenéis en Fantasy y demás, jugador que mete asistencias, que marca goles, gran tramo final de la temporada con Atalanta. Tielemans en el partido entre Dinamarca y Bélgica, un jugador que tiene buena llegada, también sobre todo buen disparo desde la frontal del área y que falla muy poquitos pases. Y en ese Países Bajos Austria, por también decir algún nombre diferente, Savitzer, el futbolista del RB Leipzig, que tiene también un gran disparo, buena visión de juego y me encantó también en ese partido contra Macedonia. Ahí están nuestras 3 apuestas, si os convencen. Si no, si os gustan más otros, nos podéis enviar vuestros comentarios en Twitter a través de nuestro @playfutbol con el hashtag replay. Nos decís lo que os dé la gana, os leemos y os contestamos mañana en el siguiente episodio, y evidentemente en los comentarios también en Apple Podcast y en iVoox. Y ya lo sabéis, si os mola este daily, nos podéis seguir o suscribíos, que estamos en vuestra plataforma de audio preferida, evidentemente en Ser Podcast, pero también en Apple Podcast, en iVoox, en Google Podcast y también estamos en YouTube. Hasta aquí el episodio 8 de Replay. Mañana más, volvemos mañana, sed felices, adiós. Esto es Replay. Escucha todos los días a las 9 de la mañana el mejor repaso de cada jornada de la Eurocopa y aprovecha para seguirnos y suscribirte a Play Fútbol, Carrusel Deportivo y El Larguero en Ser Podcast, Apple Podcast, Spotify, iVoox o tu plataforma de audio favorita. Cadena Ser. La radio.